una dama noble, un padre implacable, y una sentencia que cambiará su destino para siempre. Cuando Lady Emmeline Wycliffe se atrevió a rechazar al hombre elegido por su padre, no imaginó el precio que pagaría. Fue despojada de su título, humillada ante la alta sociedad y obligada a casarse con un criado analfabeto. Pero lo que nadie esperaba sucedió la primera noche. No hubo gritos, ni ira, ni imposición. Solo un silencio que lo cambió todo. ¿Puede nacer el amor donde solo había castigo? ¿Puede una mirada noble surgir desde el barro? Cuéntanos desde qué país o ciudad estás escuchando esta historia. Y dime, ¿crees que el amor puede superar el orgullo y las diferencias de clase? Comienza ahora un romance de época que no olvidarás. York, Inglaterra, año de 1842. El silencio que reinaba en el salón principal de Wycliffe Hall era tan denso que parecía tragar el aire. Ni siquiera el leve crepitar del fuego en la chimenea se atrevía a contradecir el peso de la humillación. Lady Emmeline permanecía de pie, la espalda erguida como una vara de marfil, los labios sellados con dignidad, aunque las mejillas ardían con la mezcla inconfundible de ira y vergüenza. Frente a ella, el vizconde Braxton aún sostenía en la mano el anillo que había intentado colocar en su dedo minutos antes. Su expresión era la de un hombre ultrajado, más por el golpe a su vanidad que por el rechazo en sí. Tenía el rostro enrojecido, las venas del cuello tensas, y sus ojos, oscuros y vacíos, despedían una amenaza apenas contenida. Esto es inadmisible, espetó con los dientes apretados, lanzando una mirada al conde Wycliffe, quien no había pronunciado palabra desde que su hija interrumpiera el compromiso con una negativa firme y serena. ¿Así es como su familia paga el honor que se le ha concedido? El conde, sentado en su butaca de respaldo alto, con las manos apoyadas sobre el bastón de ébano, no respondió de inmediato. Su mirada fija en Emmeline parecía hecha de hielo. Ningún padre que presenciara aquella escena pensaría en términos de protección o compasión. Lord Wilfred Wycliffe pensaba en la reputación, en el linaje, en el escándalo inevitable que se avecinaba. «Retírese, vizconde», ordenó finalmente con voz baja pero inflexible. «Yo sabré cómo poner orden en mi casa». Braxton se marchó sin inclinarse, con el orgullo herido retumbando en cada pisada que resonaba en el suelo de mármol. Cuando la puerta se cerró tras él, el conde se incorporó con lentitud, sus pasos resonando como martillazos sobre la dignidad de su hija. «Has mancillado el nombre que llevas, Emmeline». Ella lo miró con los ojos muy abiertos, pero no bajó la vista. «He evitado un matrimonio sin alma. ¿Eso es una mancha, padre?» «Tú no fuiste educada para tener alma. Fuiste educada para obedecer. Las palabras, dichas con la crueldad de quien cree tener derecho sobre otro ser humano, cayeron como cuchillas en el pecho de la joven. No hubo súplica, ni lágrimas. Emmeline, con el rostro aún encendido por el conflicto, no se permitió ceder. Fue entonces cuando él habló de su castigo. «Ya que no sabes comportarte como una dama, vivirás como una sirvienta. Mañana mismo te casarás con uno de ellos. No con título ni apellido, no con fortuna ni educación, con uno que esté por debajo de ti y que te recuerde cada día lo que has perdido». El nombre de Thomas Hale no fue mencionado aún. No hacía falta. Emmeline sintió cómo se desmoronaban los muros invisibles que la habían contenido toda su vida. No por la imposición del matrimonio, sino por la frialdad con la que su propio padre la entregaba como castigo. Esa noche, en su alcoba, Emmeline no lloró. Caminó en silencio de un extremo al otro, como si el ritmo de sus pasos pudiera ordenarle al corazón que no se rompiera. La criada que le trajo el vestido para el día siguiente bajó la cabeza al entrar, temerosa de cruzar miradas. El vestido no era blanco, era de muselina gris, sin bordados, sin encaje, sin adorno alguno. Un vestido de mujer común, sin rango, sin voz. Al amanecer, la ceremonia no se celebró. No hubo sacerdote ni invitados. Solo una firma en el registro civil, sellada por orden del conde. Thomas Hale estaba allí, de pie,
con el sombrero en la mano y los ojos bajos. Emmeline no lo había mirado desde que entró en la sala. No podía soportar que su primer encuentro con su marido sucediera como si fuera una transacción de ganado. Thomas no habló, no intentó tocarla, solo firmó y se apartó. Vestía con limpieza, pero sin elegancia. Tenía el cabello húmedo por la neblina y un olor tenue a establo que no le era ajeno a Emmeline, aunque nunca se había permitido reconocerlo. Horas después, un carruaje sencillo la aguardaba en la parte trasera de la propiedad, sin escolta, sin despedidas. Solo Mrs. Blanchard, el ama de llaves de más confianza de su padre, subió al vehículo con ella. Thomas los esperaba ya en el camino, sentado en el pescante junto al cochero, como si le correspondiera conducir más que compartir el interior con su nueva esposa. El trayecto fue largo y frío. El paisaje, cada vez más rural, parecía alejar a Emmeline de todo lo que conocía. Del mármol y los espejos dorados, de las cartas de té, de los bailes de invierno. A cada kilómetro, el aire se volvía más húmedo, más denso, más real. Su mundo, tal como lo había vivido hasta entonces, se desvanecía sin lucha, sin clamor. La casa que los recibió era antigua, modesta, de muros de piedra gris cubierta por hiedra. Un rosal seco trepaba por uno de los balcones, como recordando que alguna vez allí también floreció algo. Thomas descendió primero y abrió la portezuela para ella. Emmeline bajó con el mentón erguido, como si los salones vacíos de la mansión pudieran verla aún. Lo miró por primera vez, directamente a los ojos. Y allí, en ese instante, descubrió que no estaba ante un simple criado. Estaba ante un hombre, uno al que no conocía, al que no había elegido, pero que, a diferencia de todos los que la rodeaban, no parecía tener interés en dominarla. Solo entonces comprendió que su vida no había terminado con esa humillación. Había comenzado, aunque aún no sabía cómo, ni a qué precio. La bruma de la tarde se había apoderado del campo como un manto espeso, envolviendo la casa de piedra gris en un silencio aún más profundo que el del viaje. El carruaje se alejó con lentitud, dejando tras de sí un eco amortiguado de ruedas sobre tierra húmeda. Emmeline permaneció inmóvil frente a la entrada, con el rostro impasible y las manos enguantadas firmemente entrelazadas frente a su falda. No sentía frío, o tal vez lo sentía tan dentro de sí que su cuerpo ya no lo distinguía. Thomas Hale abrió la puerta sin decir palabra. Su presencia era discreta, casi invisible, como si evitara ocupar el espacio al que, por mandato, ahora tenía derecho. Emmeline cruzó el umbral sin mirarlo, elevando apenas el mentón mientras sus botas pisaban la madera gastada del vestíbulo. La luz que se filtraba por las ventanas era tenue, color ámbar, como si el atardecer se negara a abandonarlos del todo. La casa tenía el aroma antiguo de las casas rurales que han sido habitadas por generaciones sin ser reformadas, a madera humedecida, a cera de abejas, a tela envejecida por el sol. Mrs. Blanchard, que se había adelantado para preparar su llegada, salió al encuentro de la joven con una reverencia sutil, sin atreverse a pronunciar saludo alguno. Entendía que aquel no era un día para palabras. La habitación que Emmeline ocuparía no era la de una dama noble. Las paredes estaban decoradas con papel floral descolorido, y el mobiliario, aunque limpio, era modesto. Había una cómoda de roble, una silla tapizada con un bordado sencillo, y una cama de madera con dosel sin cortinas, cubierta por un edredón de tonos crema y verde musgo. Emmeline se quitó el sombrero con gesto automático y observó la estancia en silencio. Su baúl había sido colocado a los pies de la cama. No tenía doncella, no tenía acompañante, solo tenía esa nueva realidad que no había pedido ni imaginado. «Se han dejado unos leños en la chimenea, milady», murmuró Mrs. Blanchard sin mirarla directamente. «Y agua caliente para su aseo. Si desea algo más, estaré en la cocina». Emmeline asintió sin volverse. La mujer se retiró con pasos suaves, cerrando la puerta detrás de sí. El reloj sobre la repisa marcaba las 5:15. El sonido del segundero parecía latir con fuerza desmedida en aquella calma tensa.
La joven se quitó los guantes y se acercó al espejo ovalado sobre la cómoda. Su reflejo la observó con una mezcla de extrañeza y resignación. Ya no era la misma. Algo había cambiado en sus ojos, en la forma en que sostenía su propio rostro. No sabía cuánto tiempo pasó allí, de pie, frente a sí misma, cuando escuchó el leve crujido del piso del pasillo. Giró la cabeza y en el umbral, sin invadir la habitación, estaba Thomas Hale. Llevaba una camisa de lino blanca, sin cuello, con las mangas dobladas hasta los codos y pantalones oscuros sujetos con tirantes de cuero. Sus botas estaban limpias, pero aún húmedas por la neblina del exterior. Sostenía una manta doblada sobre el brazo y un pequeño almohadón. Emmeline lo observó sin decir nada. No era miedo lo que sentía, sino una inquietud difícil de nombrar. Esperaba un gesto tosco, una palabra grosera, una imposición. Pero no llegó nada de eso. Thomas la miró a los ojos por un instante. Sus pupilas eran de un azul grisáceo, tranquilas, sin rastro de ansiedad ni deseo, solo respeto, un respeto que descolocaba. «Dormiré en la sala», dijo en voz baja. «No quiero incomodarla». La joven no respondió. Se limitó a asentir con un leve movimiento de cabeza. Thomas dejó la manta sobre una silla cercana y se retiró sin hacer ruido. El clic suave de la puerta al cerrarse pareció más humano que cualquier palabra de consuelo. Emmeline se sentó sobre la cama, con las manos sobre el regazo. No sabía qué pensar. Su padre le había dicho que Thomas era un bruto ignorante, sin modales, sin temple. Pero aquel hombre de rostro sereno y manos firmes acababa de demostrar una delicadeza que ningún caballero de la corte había tenido con ella jamás. Cayó la noche. La vela encendida sobre la mesilla proyectaba sombras ondulantes sobre las paredes. Emmeline se desvistió con movimientos lentos, retirando una a una las piezas del vestido gris que había usado durante el traslado. Se colocó una bata de dormir de lino blanco, bordada a mano por ella misma años atrás, cuando aún creía en la ilusión de un ajuar nupcial lleno de esperanza. Se metió en la cama sin apagar la vela. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propia respiración. Afuera, el ulular de un ave nocturna rompía de tanto en tanto la quietud. Dentro, solo el murmullo del fuego agonizante en la chimenea. Pasaron los minutos, tal vez horas. Emmeline se levantó, descalza, y salió al pasillo. La casa dormía. Bajó las escaleras con cuidado, guiada por el tenue resplandor de la luz que venía desde la sala. Allí lo encontró. Thomas dormía en el suelo, junto al hogar. Había extendido la manta sobre una alfombra raída y usaba el almohadón que llevaba antes. Estaba recostado de lado, con un brazo bajo la cabeza y el otro cruzado sobre el pecho. La camisa blanca dejaba entrever el contorno firme de su torso. Su respiración era pausada, tranquila, casi infantil. Emmeline lo miró largo rato. En ese instante no vio un sirviente. No vio una humillación. Vio a un hombre que había aceptado su destino sin alzar la voz, que la había tratado con más consideración que los hombres que vestían frac y portaban títulos. Volvió a su habitación sin despertar a nadie. Apagó la vela con un suspiro silencioso y se acostó, mirando el techo hasta que el sueño la venció. Aquella fue su primera noche como esposa, y aunque no hubo caricias, ni palabras dulces, ni besos furtivos, algo había comenzado a cambiar, muy lentamente, muy en el fondo. En la mañana, cuando el canto de un gallo rompió el silencio de la madrugada, Emmeline abrió los ojos con la vaga sensación de que no estaba sola en el mundo. Aún no entendía por qué, pero por primera vez desde que había salido de Wycliffe Hall, no sentía miedo. La niebla matinal aún se aferraba a los campos cuando Emmeline abrió las contraventanas de su habitación. La luz pálida del amanecer apenas alcanzaba a colarse entre las nubes grises, tiñendo el paisaje de un tono melancólico. Frente a ella se extendían los prados cubiertos de rocío, las huellas de los cascos marcadas en el lodo fresco, y más allá, el establo humeante del aliento de los animales recién alimentados. Se vistió sin ayuda,
como había hecho desde su llegada, con un vestido sencillo de lana azul oscuro que no llevaba bordado alguno. La tela le pesaba ligeramente sobre los hombros, como si también estuviera aprendiendo a sostener una nueva versión de sí misma. Se recogió el cabello en un moño bajo, sin adorno, y bajó las escaleras con pasos firmes. No sabía qué esperaba encontrar aquel día, pero sabía que algo en ella había empezado a cambiar. En la cocina, Mrs. Blanchard servía té en una tetera de loza agrietada. La anciana mujer le dirigió un gesto respetuoso, sin palabras innecesarias. Emmeline tomó su taza y se sentó junto a la ventana. Desde allí observó a Thomas cruzar el patio con una horqueta al hombro, sus botas hundidas hasta el tobillo en la mezcla de tierra y agua. Vestía su acostumbrada camisa de lino remangada y un chaleco de lana sin botones. Su andar era sereno, como el de un hombre que conoce cada rincón de la tierra que pisa. Durante la semana que llevaba allí, Emmeline lo había visto trabajar desde la distancia. Nunca lo había visto alzar la voz, ni dirigir una orden con aspereza. Cuando los otros trabajadores se acercaban al establo, lo saludaban con una inclinación de cabeza, no por temor, sino por respeto. Ese detalle no le había pasado desapercibido. Terminó su té y decidió salir. Necesitaba aire. El lodo le manchó el borde del vestido en cuanto puso un pie en el patio, pero ya no se inmutó. Se acercó al corral, donde Thomas alimentaba a un grupo de ovejas con movimientos pausados. Al notar su presencia, él se volvió. «Buenos días, señora», dijo con voz grave, sin interrumpir su labor. Emmeline asintió levemente, incómoda aún con esa palabra que la convertía en algo que no sentía ser. «Las ovejas no parecen temerle», comentó intentando suavizar el momento. Él levantó la vista, con una media sonrisa que no llegaba a sus labios del todo. «Las ovejas reconocen el tono más que las palabras, y yo no uso muchas». La joven notó entonces la manera en que él acariciaba el lomo de una de ellas. Sus manos, aunque grandes y curtidas, eran suaves en el gesto. Había ternura allí, una ternura silenciosa, contenida, que desarmaba las barreras que ella se había impuesto. «¿Siempre ha trabajado con animales?», preguntó, sin saber por qué deseaba alargar esa conversación. Thomas vaciló un instante. Sus ojos se perdieron más allá del corral, como si buscaran en la memoria algo que no deseaba encontrar. «Desde que tengo uso de razón, aunque no siempre fue en un lugar como este». El silencio se coló entre los dos, incómodo por su brevedad. Emmeline sintió que había rozado una herida, pero él cambió de tema sin brusquedad. «Puedo enseñarle a alimentar a los caballos, si lo desea». Ella parpadeó sorprendida. No era una orden ni una obligación, era una invitación. «No sé si esté bien visto», dijo, más por costumbre que por convicción. «Aquí no hay nadie que mire», replicó él con simpleza. «Solo usted decide que está bien». Lo acompañó al establo sin decir más. El lugar olía a heno seco, a cuero y a sudor de animal. Thomas le mostró cómo sostener la cubeta, cómo calmar a la yegua más inquieta acariciando su cuello en círculos. Emmeline lo imitó con torpeza, pero sin miedo. La yegua se dejó tocar y por primera vez la joven sintió una risa nacerle en la garganta. Fue una risa breve, suave, pero auténtica. Thomas la miró entonces, no con admiración ni con deseo, sino con una especie de asombro sereno, como si la risa de ella hubiese sido un sonido olvidado que no esperaba oír jamás. «¿Por qué no le teme al lodo?», le preguntó él, aún sujetando la brida. «Porque ya no temo ensuciarme de lo que otros consideran bajo», respondió sin pensar. Él bajó la mirada, y en ese gesto había gratitud, pero también algo más hondo, un reconocimiento silencioso. Al mediodía, ella volvió a la casa con las manos manchadas de heno y los labios resecos, pero con una sensación nueva en el pecho, una que no sabía nombrar. Durante la comida no intercambiaron palabra, pero los silencios ya no eran muros, sino puentes aún por cruzar. Más tarde, mientras Thomas partía leña en el patio trasero, Emmeline lo observó desde la galería. Su cuerpo se movía con precisión. Cada golpe del hacha era firme, medido, como si en ese acto
hubiera más reflexión que fuerza. De pronto, uno de los leños se astilló mal, y una esquirla saltó hacia su rostro, cortándole la mejilla. Ella bajó de inmediato. «Está sangrando», dijo al llegar a su lado. Thomas se limpió con el dorso de la mano, como si no diera importancia a la herida, pero Emmeline tomó su rostro con cuidado y lo obligó a mirarla. La sangre era apenas un hilo fino, pero su cercanía hizo que el mundo se encogiera a ese instante. Sus dedos tocaron la piel de él con una delicadeza que la sorprendió a sí misma. Y él no se movió, no por respeto, ni por temor. No se movió porque en ese roce no había amenaza. Solo un reconocimiento tácito de que ambos, sin saberlo, estaban aprendiendo a mirarse sin máscaras. Emmeline fue por un paño limpio y un poco de agua. Lo limpió sin hablar y él permitió que lo hiciera. La herida no era profunda, pero el gesto fue. Cuando terminó, se alejó unos pasos, incómoda con la intensidad de lo que no se había dicho. «Perdón, no quise invadir», dijo en voz baja. Thomas negó con la cabeza. «No lo hizo, solo me recordó algo que había olvidado». «¿Qué cosa?». Él dudó. Por un instante, pareció a punto de confiarle algo, pero luego su mirada se endureció apenas. «No importa». Ella lo miró con una mezcla de curiosidad y decepción. Intuía que detrás de aquel rostro callado y de manos llenas de barro había algo más. Un dolor antiguo, un recuerdo guardado, algo que él no podía o no quería compartir. Esa noche, Emmeline no pudo conciliar el sueño con facilidad. La imagen de la herida, del calor de su piel bajo sus dedos, del silencio que se prolongó entre ambos, la perseguía como una melodía que no lograba olvidar. No sabía si lo admiraba, si lo compadecía, o si simplemente estaba descubriendo que el hombre que su padre le impuso no era quien le habían dicho. Solo sabía que cuando cerró los ojos, el rostro de Thomas Hale fue lo último que su mente retuvo antes de entregarse al descanso. Y eso, por sí solo, ya era demasiado. La lluvia caía con insistencia sobre el tejado de la casa, dibujando un murmullo constante que envolvía cada rincón con una especie de melancolía suave. Era una tarde de cielo plomizo, de esas en que el mundo parece detenerse en sus pensamientos. Emmeline se encontraba en la pequeña biblioteca de la casa rural, una habitación olvidada que apenas contenía una estantería desvencijada, un escritorio de roble claro y un sillón tapizado de lino verde. Había descubierto aquel espacio por casualidad al seguir el aroma de los libros antiguos que la hacían sentirse menos extranjera en ese lugar. La joven hojeaba un volumen de poesía cuando escuchó pasos en el corredor. Su primer instinto fue cerrarlo, como si la lectura fuese una debilidad que debía ocultar. Pero en lugar de alguien que la buscara, oyó el crujido de la puerta de la sala principal y luego un silencio expectante, interrumpido solo por el crepitar apagado del fuego. Movida por una intuición extraña, Emmeline se levantó en puntillas y se acercó sin hacer ruido. Desde el umbral, sin ser vista, pudo observar a Thomas sentado a la mesa de la cocina. Estaba inclinado hacia adelante, con un codo apoyado en la superficie y un trozo arrugado de periódico desplegado frente a él. En su mano, sostenía un lápiz sin punta, y sus labios se movían en silencio mientras intentaba descifrar lo escrito. Fruncía el ceño, como si la batalla contra aquellas palabras fuera física. Pasaba el dedo índice por debajo de cada línea, repitiendo sílabas que no lograba unir. De vez en cuando, sus ojos se cerraban, frustrados. Luego, volvía a intentarlo. Emmeline sintió un nudo en la garganta. No fue burla ni lástima. Fue un estremecimiento. Aquel hombre, al que su padre había llamado ignorante, luchaba con humildad contra algo que otros recibían sin esfuerzo. Estaba solo en esa tarea, sin guía, sin ayuda. Solo él y sus ganas de comprender el mundo que le habían negado. Volvió a la biblioteca sin hacer ruido. Permaneció allí un largo rato, con el libro aún abierto pero la mirada perdida en la ventana. Había una belleza silenciosa en lo que había presenciado. Una valentía muda, digna,
Esa noche, después de la cena, lo esperó en la galería. La lluvia había cesado y el aire tenía ese aroma limpio que solo se percibe tras las tormentas. Thomas salía del granero con una lámpara de aceite en la mano. Al verla, se detuvo. ¿Se le ofrece algo, señora? Ella vaciló apenas. Quiero ofrecerle algo. Él la miró con cautela sin acercarse demasiado. Sé que intenta leer, dijo Emmeline con voz baja, casi un susurro. Lo vi esta tarde, no quise interrumpir. Thomas desvió la mirada, incómodo. El gesto de sus manos, tensas sobre el mango de la lámpara, revelaba más que cualquier palabra. No se preocupe, no lo contaré a nadie. Solo pensé que podría ayudarle. Él levantó los ojos y los clavó en los de ella. No había súplica ni orgullo, solo una calma tensa que precedía a toda decisión importante. ¿Por qué lo haría? Emmeline titubeó. Porque sé lo que es querer entender algo y no tener a nadie que le enseñe. Porque sé lo que es el silencio, pero también sé lo que puede construirse cuando alguien escucha. Thomas la observó por un largo instante, luego asintió, con un movimiento apenas perceptible. Mañana al anochecer, dijo simplemente. En la biblioteca. Ella asintió también, y en ese breve cruce de voluntades quedó sellado un pacto que ninguno de los dos supo nombrar. Al día siguiente, la jornada transcurrió con la monotonía habitual. El ruido del heno, el tintineo de los cubos, el golpeteo de los cascos sobre el lodo. Emmeline preparó una selección de libros sencillos y hojas limpias. Esperó con nerviosismo. Cuando el cielo comenzó a oscurecer, encendió una vela y colocó 2 sillas frente al escritorio. Thomas llegó puntual. Llevaba aún las botas manchadas de barro seco y el cabello algo revuelto. Se quedó de pie en la puerta, inseguro. «Puede sentarse», dijo ella, indicándole la silla más cercana a la luz. Él obedeció, con el cuerpo rígido, como si temiera romper algo con solo moverse. Emmeline le ofreció una hoja y un lápiz bien afilado. «Comencemos por lo más básico», propuso. Las letras, una por una. El silencio se fue llenando con trazos tímidos, con respiraciones contenidas, con las pausas que anteceden a la comprensión. Thomas aprendía despacio, pero con atención. Escuchaba cada palabra, memorizaba cada forma. Cuando lograba unir una sílaba con otra, sus ojos se encendían como si acabara de descifrar un mapa antiguo. Pasaron varios días así. Cada tarde, después del trabajo, Thomas se sentaba frente a ella y juntos recorrían ese mundo que él apenas empezaba a descubrir. Emmeline lo miraba en silencio cuando él no se daba cuenta. Observaba la concentración en su rostro, la fuerza en sus manos, la humildad en su actitud. Una noche, después de leer juntos una frase corta, él dejó el lápiz sobre la mesa y guardó silencio. Emmeline lo miró, esperando. «Usted no se burla», dijo él, como si esa constatación le costara. Nadie había hecho eso antes. ¿Leer? No. Quedarse, escuchar, hablar conmigo como si yo no fuera un error. Emmeline sintió que algo se quebraba dentro de sí, porque no era él quien debía cargar con la vergüenza. «No es un error, Thomas». Hubo un momento de silencio absoluto. Luego, él bajó la mirada. «Jamás he alzado la voz contra nadie», confesó en voz muy baja, «pero he tenido motivos, más de los que quisiera recordar». Ella no preguntó. No aún. Sabía que no era el momento. Pero en ese instante, comprendió que había heridas en él que no se veían, cicatrices hechas de abandono, de desprecio, de silencios impuestos. Esa noche, cuando se retiraron, no se despidieron con palabras, solo con una mirada sostenida, intensa, en la que se dijeron más de lo que sabían admitir. Y al cerrar la puerta tras él, Emmeline apoyó la espalda contra la madera y cerró los ojos, porque por primera vez en su vida no se sentía juzgada, ni por su apellido, ni por su silencio. Y eso, para una dama que había sido entregada como castigo, era más valioso que cualquier promesa. El viento otoñal soplaba con fuerza en los campos de Yorkshire, levantando las hojas secas que cubrían los senderos como una alfombra quebradiza y crujiente. El aire estaba impregnado de humedad,
y las ramas desnudas de los árboles se mecían con un gemido largo y constante, como si también ellas guardaran en sus entrañas viejos susurros y secretos no confesados. En la casa de piedra gris, la chimenea ardía con timidez, tratando de calentar no solo el ambiente, sino el alma inquieta de su nueva dueña. Emmeline estaba sentada junto a la ventana de la sala, bordando en silencio un pañuelo de lino que había encontrado en el fondo de uno de los baúles. No necesitaba hacerlo, pero había algo en ese acto repetitivo y meticuloso que la mantenía en pie. Afuera, Thomas trabajaba en el corral, ajustando las maderas de una cerca derrumbada por la última tormenta. Desde su asiento, ella podía verlo a través del vidrio empañado. Su figura robusta se movía con eficiencia, sin prisa, como si cada acción tuviese su tiempo justo. Cada gesto suyo, cada paso firme en el barro, provocaba en ella una mezcla de serenidad y desconcierto. Desde que llegaron a esa casa, los días habían seguido un ritmo silencioso pero constante. Las palabras entre ellos eran pocas, pero cargadas de una tensión contenida que ninguno de los dos se atrevía a romper. No era un silencio hostil, sino uno lleno de pausas que comenzaban a tener significado. Emmeline ya no temía compartir el mismo techo con él. Ya no lo veía como una sombra impuesta, sino como una presencia sólida, callada, que la hacía sentirse curiosamente a salvo. Pero la calma no suele durar demasiado. Aquella tarde, mientras el fuego crepitaba suavemente, Mrs. Blanchard entró en la sala con una carta en la mano. Su semblante, normalmente neutro, reflejaba una preocupación que no supo ocultar. «Una carta de la señora, milady», dijo en voz baja. «De York». Emmeline tomó el sobre con manos temblorosas. Reconoció de inmediato la caligrafía precisa de su madre. Rompió el sello y leyó en silencio. A medida que avanzaba por las líneas, su expresión se endurecía. Los dedos, antes delicados, apretaban el papel como si quisieran borrar cada palabra escrita en él. Su madre no escribía para preguntar cómo se sentía ni para saber si estaba bien. No había afecto en ese mensaje, solo advertencias envueltas en el tono cortés que caracterizaba a la condesa de Wycliffe. El vizconde Braxton había comenzado a esparcir rumores. Decía que Emmeline había sido manipulada por Thomas, que había perdido el juicio y que la familia había sido víctima de una artimaña vulgar. En los salones de York ya no se mencionaba su nombre con respeto, sino con lástima o burla. Y lo peor aún, su padre, el conde, planeaba apelar al obispo local para declarar nulo el matrimonio. Alegaba que había sido una unión forzada, que Emmeline no estaba en pleno uso de su razón al firmar el acta, y que Thomas Hale no tenía competencia legal para desposarla. Emmeline cerró los ojos. Por un momento, el mundo pareció oscilar a su alrededor. Sintió rabia, dolor, pero sobre todo, una extraña claridad. Ya no era una joven frágil obedeciendo órdenes. Era una mujer que había sido arrastrada al abismo, y sin embargo, aún estaba de pie. Cuando bajó la carta, Thomas ya estaba de pie en el umbral de la puerta. Tenía el rostro cubierto de tierra seca, y una astilla de madera sobresalía de su guante. Pero lo que más llamó su atención fue su mirada. Había visto el gesto de Mrs. Blanchard, había notado la rigidez de Emmeline, y ahora esperaba, sin preguntas, sin exigencias, solo con la calma que nace de la confianza. Ella se levantó con lentitud. «Mi padre quiere borrar este matrimonio», dijo sin rodeos. «Dice que fui obligada, que estaba perturbada, que usted no merece llevar mi nombre». Thomas no reaccionó de inmediato. Luego se acercó unos pasos, lo justo para que su voz pudiera escucharse sin alzarla. «¿Y usted qué piensa?». La pregunta la sorprendió. No porque no esperara que la hiciera, sino porque nadie la había considerado antes. Nadie le había preguntado qué pensaba, qué deseaba. Emmeline lo miró a los ojos, azul grisáceo, serenos, tan distintos a los de los hombres que conocía. «Pienso que me arrojaron a esta vida esperando que yo me desmoronara, pero no lo he hecho. Pienso que este matrimonio fue un castigo, y que usted, contra toda expectativa,
Ha sido más digno de respeto que cualquiera de los que me dieron la espalda. Un silencio tenso los envolvió. No sé si esto es amor, continuó con voz más baja. Pero sé que no permitiré que me arranquen lo poco que he construido con mis propias decisiones. Y eso también lleva su nombre. Thomas asintió. No sonrió, no celebró. Solo se acercó un paso más y dijo con firmeza: no tengo nada que ofrecer más que mi palabra, pero esa jamás la traicionaré. Esa noche, Emmeline escribió una carta a su madre. No para pedir permiso ni perdón. La escribió como una mujer adulta que ya no aceptaba ser tratada como una niña rebelde. En ella dejó claro que no regresaría, que no aceptaría ninguna anulación, y que cualquier intento de arrancarle el nombre que ahora portaba sería un acto de violencia contra su voluntad. Firmó con trazo firme: Lady Emmeline Hale. Cuando terminó, selló el sobre con lacre rojo y lo entregó en mano a Mrs. Blanchard, quien la observó con ojos brillosos, como si por fin viera en ella algo que había esperado desde el primer día. Antes de acostarse, Emmeline salió al pasillo y vio una vela encendida en la sala. Thomas leía un fragmento de periódico, siguiendo las líneas con lentitud. Aún le costaba, pero lo intentaba cada noche. No se atrevió a interrumpirlo. Lo observó en silencio desde la penumbra. Y pensó, no sin asombro, que el apellido que había llevado toda su vida, ese apellido que se erguía como una torre fría e inquebrantable, ahora resonaba como un eco lejano, hueco. Porque lo que había empezado a construir con Thomas no tenía título ni linaje, pero tenía algo que los salones dorados de York jamás le habían ofrecido. Tenía verdad, tenía dignidad, tenía paz. El invierno se anunciaba temprano ese año. Las primeras heladas de noviembre habían teñido de escarcha los campos de Yorkshire, y la bruma matinal se aferraba a los árboles como si no quisiera retirarse. En la casa de piedra, el fuego crepitaba en la chimenea, y el aroma a madera quemada se mezclaba con el de las manzanas cocidas que Mrs. Blanchard preparaba en la cocina. Emmeline se encontraba en la galería trasera, envuelta en un chal de lana gruesa. Observaba a Thomas desde la distancia, como ya era costumbre. Él cargaba leña sobre sus hombros, caminando con paso firme hacia el cobertizo. El aliento le salía en nubes densas, y su piel, expuesta al viento, tenía un tono rojizo que contrastaba con su cabello castaño claro, siempre algo revuelto. No parecía sentir el frío. Había en sus movimientos una fuerza silenciosa, una resistencia nacida del trabajo constante y del hábito de no quejarse. Emmeline lo había estado observando desde hacía semanas. No solo con los ojos, sino con el alma. Algo dentro de ella, algo que antes había estado adormecido por los años de obediencia y silencio, comenzaba a despertar. No era amor en su forma más evidente. Era respeto, admiración y una inquietud que no sabía nombrar, pero que la acompañaba cada vez que Thomas se cruzaba en su camino sin intentar ocuparlo. Aquel día, sin embargo, algo era distinto. Después del almuerzo, Thomas pidió hablar con ella. No lo hizo con autoridad ni con premura. Fue una petición sencilla, pero cargada de una tensión que Emmeline sintió en los huesos. Lo esperó en la biblioteca, ese pequeño cuarto donde él había comenzado a aprender letras bajo su guía. Había encendido una lámpara de aceite y dispuesto 2 tazas de té, aunque él no era hombre de rituales refinados. Cuando Thomas entró, su expresión era más seria de lo habitual. Se quitó el abrigo grueso, lo colgó junto a la puerta y se acercó al escritorio. Emmeline lo invitó a sentarse, pero él prefirió permanecer de pie, como si aquello que tenía que decir no pudiera ser dicho desde la comodidad de una silla. «Hay algo que necesitas saber», comenzó, con voz baja, sin rodeos. Ella lo miró con atención. Su rostro no mostraba miedo, solo una concentración absoluta, como si estuviera abriendo una puerta demasiado tiempo cerrada. «Mi madre fue sirvienta. Trabajaba en la casa de una familia noble. No diré cuál, porque no viene al caso, pero era gente conocida en el condado». Emmeline no lo interrumpió. Sabía que cada palabra le costaba. Tenía 17 años cuando quedó embarazada. Mi padre era el hermano menor del señor de la casa, un hombre que jamás reconoció nada. Cuando se supo, mi madre fue expulsada. La echaron sin una moneda,
sin abrigo y con el estómago creciendo. Se detuvo un momento, cerró los ojos como si pudiera ver la escena con una claridad insoportable. Sobrevivimos porque ella sabía coser, porque lavaba ropa para los campesinos, porque nunca se rindió. Pero la vergüenza, esa la llevaba como un peso en los hombros. Jamás me lo dijo con palabras, pero lo vi en sus ojos cada vez que alguien le preguntaba quién era mi padre. Emmeline sintió un nudo en la garganta. No era solo la historia lo que le dolía, sino la forma en que él la contaba, sin rencor, sin dramatismo, con la resignación tranquila de quien ha vivido en los márgenes del respeto ajeno. No aprendí a leer porque no era necesario para los hijos de mujeres como ella, y cuando quise hacerlo, era tarde. Ya trabajaba con las manos, ya sabía lo que era dormir con hambre y madrugar con frío. Sus ojos, de un azul apagado por la sombra del recuerdo, se encontraron con los de ella. Lo digo porque sé lo que piensa la gente, porque sé que su apellido vale más que mi historia. Pero yo no tengo vergüenza de lo que soy, ni de lo que no me dieron. Emmeline no supo qué decir. Lo miró en silencio, sin apartar la vista. Se levantó del sillón, caminó hasta él y le ofreció una de las tazas de té. Sus dedos se rozaron apenas. Un contacto breve, casi involuntario, pero lleno de una electricidad contenida. Él la aceptó, y por un momento sus manos quedaron unidas por la tibieza de la porcelana. «Gracias por decírmelo», murmuró ella. «No por obligación, sino porque lo confió en mí». Él bajó la mirada, asintió una sola vez y volvió a colocarse el abrigo antes de marcharse sin añadir nada más. Esa noche, mientras Emmeline repasaba mentalmente cada palabra de aquella conversación, fue sorprendida por una visita inesperada. Mrs. Blanchard se presentó en su habitación con una expresión seria. Cerró la puerta y se acercó con paso lento, pero firme. «Milady», dijo con tono sereno, «sé que es joven y que esta casa puede parecerle una prisión o un refugio según el día, pero debo decirle algo que quizás no desee oír». Emmeline la miró con atención. No había dureza en su rostro, pero sí una gravedad difícil de ignorar. Los hombres como Thomas Hale son nobles por dentro, pero la sociedad no lo ve así. Para los suyos, un apellido lo es todo, y una dama que entrega su dignidad a alguien sin nombre queda marcada. «¿Cree que le he entregado algo?», preguntó Emmeline con suavidad, pero con una firmeza naciente en el pecho. «Aún no, pero los ojos del mundo son más crueles que las decisiones del corazón. Le hablo como mujer que ha servido a esa casa toda su vida, y que ha visto a otras antes que usted cometer errores irreversibles. No digo que él no valga la pena. Digo que la hará pagar un precio muy alto si no tiene cuidado». Emmeline apretó los labios. Sabía que Mrs. Blanchard hablaba con sinceridad, pero también sabía que algo en ella se había inclinado ya hacia Thomas, como una flor que busca el sol sin entender del todo por qué. «Agradezco su consejo, señora», dijo finalmente. «Lo guardaré donde debe estar, en el rincón de la conciencia». Mrs. Blanchard la observó unos segundos más, luego asintió y se retiró. Emmeline quedó sola en la penumbra de su alcoba, el fuego chispeando en la chimenea y su sombra proyectada en la pared. Afuera, el viento soplaba con más fuerza, arrastrando consigo las últimas hojas del otoño. Y mientras escuchaba ese rumor del mundo que seguía girando, comprendió que ya no era la misma. Que el nombre que había llevado como escudo toda su vida comenzaba a pesar menos que la mirada de un hombre sin título, pero con alma. Y en ese reconocimiento silencioso se sintió más libre que nunca, y más expuesta también, porque no hay peligro más hondo que el de entregarse a lo que el corazón empieza a desear sin permiso. Las campanas de la iglesia parroquial repicaban en la distancia mientras el sol apenas se elevaba por encima de los árboles desnudos. La aldea de Windermere despertaba con lentitud entre la bruma y el hielo que cubría los tejados. El mercado abría sus puestos con el crujido de cajas de madera y el vapor del pan recién horneado se mezclaba con el de los establos aún húmedos. Emmeline estaba en la cocina de la casa, moliendo hojas secas para una infusión caliente. Llevaba un vestido sencillo de lana espesa color ciruela, ceñido a la cintura por una cinta negra.
La luz de la mañana se colaba tímidamente por la ventana, bañando de oro pálido sus pómulos aún sonrojados por el frío. Se detuvo un momento, como si algo invisible hubiera perturbado la calma que reinaba desde hacía días. La sensación era la misma que antecede a una tormenta, silenciosa, tensa, inminente. Thomas apareció en la puerta con el sombrero en la mano y el rostro manchado de tierra. Sus ojos, tan acostumbrados a la quietud, estaban nublados por una incomodidad nueva. «¿Ha llegado alguien al pueblo?», dijo sin rodeos. «Lord Braxton». Emmeline alzó la vista, sin disimular su desconcierto. La cucharilla cayó con un leve tintineo sobre la loza. «¿Qué hace aquí?». Dijo que viene a inspeccionar una propiedad de su familia, pero no habló con nadie. Solo preguntó por usted, y por mí. La taza tembló en sus manos, aunque no se derramó. Emmeline respiró hondo, intentando mantenerse firme. Lo último que esperaba era que Braxton se atreviera a seguirla hasta aquel rincón olvidado del condado. «Él no busca tierras ni títulos aquí», murmuró. «Solo quiere venganza». Thomas no respondió. La observó unos segundos y luego se retiró, sabiendo que nada que dijera aliviaría lo que estaba por venir. Las horas siguientes se llenaron de rumores. El vizconde fue visto en la posada, conversando con la esposa del farmacéutico. Luego, visitó la iglesia y habló con el párroco durante más de una hora. Al anochecer, los trabajadores del molino ya comentaban, en voz baja, que el mozo Hale había hechizado a la hija del conde Wycliffe, que la dama había perdido el juicio y que el matrimonio había sido una farsa construida para cubrir una desgracia mayor. Emmeline se enteró de cada palabra como si le clavaran alfileres en la piel. No lloró, no gritó, pero una herida invisible comenzó a abrirse dentro de su pecho. Esa misma noche recibió una carta sin firma. Fue deslizada por debajo de la puerta y contenía solo una frase. ¿Cómo puede una dama dormir bajo el techo de un criado? La quemó en la chimenea sin leerla una segunda vez. Pero el humo que se elevó parecía llevarse con él algo más que tinta y papel. Llevaba su orgullo, su nombre, su historia. Thomas la encontró sentada frente al fuego. No quiso interrumpirla. Se limitó a acercarse y quedarse de pie a su lado, con las manos a los costados y la mirada fija en la leña crepitante. «Quieren hacerle daño», dijo en voz baja, «y lo harán por culpa mía». Ella alzó el rostro. Sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y tristeza. «No fue usted quien me arrojó a este destino, Thomas. Fue mi padre. Y fue Braxton quien creyó que tenía derecho a tomarme como si yo fuera una propiedad». Hubo un silencio espeso. Luego Emmeline se incorporó, cruzó la habitación y sacó de su escritorio una invitación doblada con cuidado. Era para una reunión anual de beneficencia en la mansión de Lady Worthington, a celebrarse en la aldea vecina. El evento congregaba a las damas más influyentes de la región, y aunque ya no formaba parte de ese círculo, su nombre seguía figurando en la lista, quizás por descuido o por curiosidad. «Iré», anunció con voz firme, «y usted irá conmigo». Thomas la miró incrédulo. «¿Desea presentarse ante ellos? ¿Del brazo de un sirviente?» «No. Deseo presentarme con el hombre que ha sido más caballero que todos ellos juntos. Quiero que me vean, que lo vean, y que entiendan que no me escondo, que no me avergüenzo». Thomas bajó la mirada, incapaz de responder. Había en sus ojos una mezcla de gratitud y temor, porque ella acababa de cruzar una línea que no tenía regreso. El día del evento, el cielo estaba encapotado y un aire cortante anunciaba la cercanía de la nieve. Emmeline eligió un vestido de seda gris perla con cuello alto y mangas abotonadas, sobrio pero elegante. Llevaba un abrigo oscuro de paño pesado, y su cabello, recogido en un moño bajo adornado con una peineta de nácar, dejaba al descubierto su nuca erguida como una columna de mármol. Thomas vestía su única levita negra, bien cepillada, y una camisa blanca de lino que ella misma le había regalado semanas atrás. Llevaba los zapatos lustrados y una expresión contenida, como si supiera que cada paso que diera esa noche quedaría grabado en la memoria de muchos. Al llegar a la mansión, el cochero los anunció con frialdad. Varios rostros se giraron de inmediato, algunos con sorpresa,
otros con abierta desaprobación. Lady Worthington intentó sonreír, pero la incomodidad se le escapaba por los ojos. Braxton los observaba desde el fondo del salón, copa en mano. Su expresión era la de un cazador que ve cómo su presa desafía la trampa. Emmeline entró tomada del brazo de Thomas, con el mentón alto y la mirada firme. A cada paso, las conversaciones se apagaban. A cada saludo cortés se percibía la tensión de quienes no sabían cómo reaccionar. Era una escena que desnudaba las costuras de una sociedad hipócrita, donde el valor de una persona dependía de su cuna y no de su alma. Braxton se acercó, por fin con la sonrisa afilada. «Lady Emmeline, qué aparición tan inesperada», dijo, fingiendo cortesía. «Me preguntaba si tendría el valor de venir». «Y aquí estoy», respondió ella, sin bajar la voz. «Aunque lo que usted llama valor, yo lo llamo dignidad». Braxton giró la vista hacia Thomas con desdén. «Supongo que el señor Hale ha sido muy persuasivo». Thomas no respondió. No necesitaba hacerlo. Emmeline dio un paso al frente. «No necesito que nadie me persuada para saber quién soy. Lo que me enseñaron fue a esconderme, pero ya no lo haré». Un murmullo recorrió el salón. Algunos se retiraron discretamente, otros, en cambio, se acercaron a saludarla con una leve inclinación. Nadie osó decir una palabra más en contra. Esa noche, al regresar a casa, Thomas le ofreció su brazo al bajar del carruaje. Emmeline lo tomó con suavidad, como si lo hiciera por primera vez. No hablaron durante el camino de regreso, pero cuando cruzaron el umbral de la casa, ya no eran una dama y su esposo impuesto. Eran dos almas, en pie, enfrentando juntas un mundo que prefería mirar hacia otro lado. Y el escándalo, por grande que fuera, no logró apagar la verdad que empezaba a brillar entre ellos. Una verdad que no necesitaba aplausos, solo respeto. El cielo de Yorkshire amaneció cubierto por una capa espesa de nubes que presagiaban lluvia. La luz era gris, contenida, como si incluso el sol se negara a testimoniar lo que estaba por suceder. Aquel día no se anunciaba con campanas ni celebraciones, sino con pasos medidos, susurros entre criados y miradas torvas desde los ventanales de piedra. La carta llegó temprano, entregada en mano por un emisario de la familia Wycliffe, cuyo rostro era tan pálido como el sobre lacrado que extendía. No hacía falta leer más de una línea para entender el contenido. El conde solicitaba, con urgencia y sin opción de rechazo, la presencia de su hija y de Thomas Hale en su residencia. No se trataba de una invitación, sino de una citación velada, disfrazada de cortesía. Un juicio no anunciado, pero largamente preparado. Emmeline leyó el documento en silencio. Tenía el cabello recogido en un moño sencillo, sin adornos, y su vestido de lana gris resaltaba la palidez de su rostro. No temblaba, no lloraba, pero sus ojos tenían la quietud del agua antes de una tormenta. «Debemos ir», dijo sin levantar la voz. Thomas la observó desde el umbral de la sala. Se encontraba junto al perchero, con las manos aún manchadas de tierra y una expresión sombría. Sabía lo que esa reunión significaba. No era solo un intento de rescatar el apellido Wycliffe de la deshonra. Era también un intento de arrancarle a Emmeline lo único que había elegido por sí misma. «No lo obligaré a acompañarme», añadió ella. Él se acercó con paso firme y al detenerse frente a ella, habló por primera vez en horas. «No dejaré que enfrente esto sola». El carruaje partió poco después del mediodía. El camino hasta la residencia del conde estaba cubierto de barro, y las ruedas salpicaban el lodo en cada curva del sendero. Nadie hablaba dentro del vehículo. Emmeline mantenía la vista fija en el paisaje que se deslizaba tras los cristales, y Thomas, con las manos apoyadas sobre las rodillas, no apartaba la mirada del suelo. Pero en medio de aquel silencio tenso, sus dedos se buscaron y se tocaron. Un roce breve, tembloroso, pero suficiente para recordarse que aún estaban de pie. Al llegar, la casa de Wycliffe Hall los recibió con la misma frialdad que siempre. Las columnas blancas, las ventanas simétricas, los cuadros de antepasados enmarcados en oro, todo estaba dispuesto para imponer, no para acoger. Un mayordomo los condujo hasta el salón oriental, donde aguardaban al menos 10 personas, señores de apellido ilustre,
damas vestidas con sedas oscuras, el párroco de la familia y un notario, y al centro de todo, erguido como un juez de piedra, el conde Wilfred Wycliffe. Emmeline entró tomada del brazo de Thomas, no como esposa sumisa ni como hija arrepentida, sino como una mujer consciente del lugar que decidía ocupar. Nadie ofreció asiento. Solo el conde rompió el silencio. «Has deshonrado el apellido que llevas», dijo con frialdad, «pero aún hay tiempo de remediarlo». Emmeline lo miró con firmeza, sin bajar la cabeza. «No hay deshonra en elegir a un hombre que no me humilla». «Ese hombre», interrumpió el conde, señalando a Thomas con desdén, «es un sirviente, un bastardo sin nombre, sin educación, sin linaje. No tiene derecho a compartir techo con una mujer Wycliffe, mucho menos su apellido». Un murmullo cruzó la sala como un viento afilado. Emmeline dio un paso al frente, pero Thomas la detuvo con una mirada. Fue él quien habló. «No deseo su apellido, mi señor. Nunca lo he deseado. Pero sí deseo respeto». Su voz era grave, pero serena. Hablaba con la cadencia de quien ha guardado las palabras por demasiado tiempo. «No elegí el apellido que me negaron, pero tengo uno, no el suyo ni el de su círculo, el de mi madre. Y ella sí tuvo honor». El conde se irguió indignado. «No mencione a esa mujer en mi presencia». Thomas respiró hondo. Sacó de su abrigo una hoja antigua, doblada con cuidado. La desplegó con lentitud, y el papel amarillento crujió entre sus dedos. Lo colocó sobre la mesa central, frente a todos. Esta carta fue escrita por el hermano menor del conde de Gainsborough. Reconoce a mi madre como la mujer a la que amó, y a mí como hijo nacido de esa unión. No fue entregada en su momento por temor al escándalo, pero ahora está aquí, su puño y letra, su sello familiar. El notario se acercó, tomó la carta, la examinó en silencio. Los rostros se inclinaron hacia el documento, como si se tratara de una reliquia. El párroco palideció al reconocer la firma. El conde no dijo nada. Sus ojos, antes duros, comenzaron a perder firmeza. «Se negó a educarme», continuó Thomas. «Me negó un apellido, me negó un futuro, pero mi madre me enseñó algo más valioso que eso, a no avergonzarme de lo que soy». Emmeline lo miraba, y por primera vez sintió que el corazón se le ensanchaba en el pecho. Allí, en medio de esa sala fría y hostil, aquel hombre que llegó a su vida como un castigo se había convertido en su verdad más firme. «Este matrimonio no será anulado», dijo ella con voz firme. «No regresaré a esta casa. No volveré a usar un nombre que no me representa». El conde dio un paso atrás. Parecía más viejo que nunca, más solo, más pequeño frente a su hija. «Entonces que el escándalo sea tu herencia», espetó, antes de girar sobre sus talones. Uno a uno, los presentes comenzaron a retirarse, algunos en silencio, otros con miradas incómodas. Nadie se atrevió a felicitar ni a condenar. Era un juicio invisible, sin veredicto anunciado, pero con una sentencia que ya no dependía de ellos. Al salir, el cielo había comenzado a oscurecer. Una llovizna fina caía sobre la tierra húmeda. Emmeline y Thomas se detuvieron en la escalinata de mármol antes de subir al carruaje. No se dijeron nada, solo se miraron. Y en esa mirada, sin palabras, sin gestos exagerados, sin promesas, se selló la certeza de que habían atravesado el fuego y que aún se tenían el uno al otro, aunque el mundo los negara, aunque los nombres se derrumbaran. Lo que los unía ya no era un contrato ni una obligación, era algo mucho más fuerte. Era verdad. El frío aún no se había retirado por completo de los campos de Yorkshire, cuando el carruaje cruzó lentamente el sendero de piedras que conducía de vuelta a la casa de piedra gris. Emmeline observaba en silencio cómo la niebla se alzaba entre los árboles como un velo suspendido. Thomas no hablaba, pero su mano reposaba cerca de la suya, sobre el asiento, en una cercanía que no necesitaba gestos para hacerse sentir. El regreso no era un escape, no era una retirada, era una elección. Wycliffe Hall había quedado atrás con todo su peso de mármol y silencio. El juicio, el apellido, los ojos que los midieron sin compasión, todo eso ya no importaba.
En ese pequeño hogar rural, donde el fuego se encendía con esmero y el pan se horneaba con paciencia, comenzaba algo que ninguno de los dos podía aún nombrar, pero que ambos sabían real. Mrs. Blanchard los recibió con una taza de infusión caliente y un abrigo seco para cada uno. No preguntó nada. Su mirada, cargada de respeto, fue más elocuente que cualquier palabra. Durante los días que siguieron, la casa recobró su ritmo pausado. Emmeline dedicó las mañanas a recorrer la aldea, donde las mujeres más jóvenes comenzaban a acudir a ella no solo por consejo, sino por ayuda. Algunas, apenas adolescentes, cargaban con hijos a cuestas y nombres que les habían sido negados. Otras, viudas sin tierra, buscaban trabajo o simplemente un lugar donde no ser juzgadas. Fue en una tarde especialmente gris que Emmeline lo comprendió con claridad. La casa que había heredado del desprecio de su padre podía transformarse en algo diferente, en un refugio, un lugar donde las mujeres sin apellido encontraran dignidad. Thomas no discutió su decisión. Se limitó a construir con sus propias manos una pequeña habitación anexa al granero, que serviría como taller para costura. Pintó las ventanas con cuidado, reparó el tejado y colocó ganchos en las paredes para colgar mantas que llegaban húmedas. Lo hacía sin palabras, con una entrega callada que Emmeline aprendió a leer como otros leen poemas. Cada tarde, cuando el trabajo disminuía y el frío se colaba entre las piedras del suelo, Emmeline encendía una lámpara en la biblioteca. Thomas llegaba con las manos aún ásperas por el heno y se sentaba frente a ella, con un cuaderno y un lápiz en la mesa. Aprendía con esfuerzo, sí, pero también con una atención que la conmovía. Ya no se trataba solo de letras, era la promesa de un mundo que se abría, de ideas que por fin podía atrapar. Una noche, mientras ella leía en voz alta un poema de Byron, Thomas la interrumpió con una pregunta inesperada. ¿Por qué me enseña poesía? Emmeline levantó la vista. La lámpara proyectaba sombras suaves sobre su rostro. Porque no basta con saber leer. Hay que saber qué guardar en el alma, y los versos enseñan a sentir sin alzar la voz. Thomas bajó la mirada y sus labios se curvaron apenas. Entonces haré el esfuerzo, dijo, porque quiero sentir con usted, sin hacer ruido. La frase quedó suspendida entre ellos como una hoja que tarda en caer. No hicieron promesas, no se tocaron, pero la distancia entre ambos se había reducido a la anchura de una palabra. Días después, mientras revisaban cuentas en la cocina, llegó una carta de Londres. El sobre era grueso, de papel crema, y llevaba un sello que Emmeline no reconoció de inmediato. Fue Thomas quien palideció al ver el escudo grabado en cera. La abrió con manos firmes, aunque el temblor en sus dedos lo traicionaba. La carta, escrita con una caligrafía elegante, provenía del actual conde de Gainsborough. Era una respuesta formal, pero no fría. Reconocía la carta antigua presentada en la audiencia y confirmaba la autenticidad de la firma. Además, ofrecía a Thomas el acceso a una porción de tierras familiares en las afueras de Surrey, junto con una renta modesta y la posibilidad de asumir el apellido paterno si así lo deseaba. Emmeline guardó silencio. No quiso presionar, no quiso opinar. Solo lo miró. Thomas dobló la carta con lentitud. La dejó sobre la mesa y permaneció de pie, con la espalda recta y la mirada fija en la ventana. Me llevó media vida entender quién soy, dijo, sin volverse. No necesito que me lo digan ahora. Mi madre me crió sin apellido, pero con verdad. Y usted me dio un nombre más fuerte que cualquier linaje. Emmeline se levantó. No dijo nada. Solo caminó hacia él y colocó su mano sobre la suya. El contacto fue firme, cálido, lleno de una certeza silenciosa. Aquella noche, Thomas encendió el fuego más temprano. Sobre la repisa de la chimenea colocó la carta abierta, pero no para exhibirla. Lo hizo para recordar que incluso lo que se rechaza tiene valor, que no se niega por odio, sino por elección. Más tarde, Emmeline se sentó frente a él con un libro en el regazo. «Hoy no leeré yo», dijo extendiéndoselo. Thomas vaciló, tomó el libro y lo abrió por la página marcada. Su voz era baja, pausada, aún insegura. Pero con cada verso, algo en su tono se afirmaba. Al terminar,
Emmeline le sonrió con una calidez que no necesitaba palabras. En los días siguientes el refugio recibió a más mujeres. Algunas con hijos, otras solas, muchas heridas por la indiferencia del mundo. Emmeline las escuchaba con paciencia. Les enseñaba a coser, a leer, a escribir su propio nombre. Thomas las trataba con respeto. Nunca preguntaba por su pasado. Les enseñaba a levantar cercas, a preparar la tierra, a entender las estaciones. Era un hogar pequeño, pero lleno de dignidad. Una tarde, mientras Emmeline ayudaba a una de las mujeres a remendar una prenda, escuchó risas infantiles en el patio. Miró por la ventana y vio a Thomas con 3 niños a su alrededor, arrodillado en la tierra, explicándoles cómo sembrar semillas. En ese instante, comprendió que su vida ya no estaba definida por la humillación ni por el apellido. Estaba definida por las decisiones que había tomado desde el abismo, por haber elegido quedarse, por haber mirado a un hombre sin nombre y haber visto en él un universo. Y mientras el cielo comenzaba a cubrirse de nubes plateadas, Emmeline cerró los ojos unos segundos. Allí estaba su historia. No en la sangre, no en los salones, sino en el alma. Una alma que había aprendido a nombrarse sola. El invierno había comenzado a desvanecerse, pero los árboles de Yorkshire aún guardaban el tono oscuro de las estaciones largas. El viento soplaba con ternura entre las ramas desnudas, como si la naturaleza misma aguardara el desenlace de algo que llevaba meses gestándose en silencio. Una mañana, mientras el fuego crepitaba en la chimenea y Thomas reparaba la bisagra de una ventana, una carta llegó a manos de Emmeline. No llevaba sello noble ni tinta ostentosa. Era un sobre sencillo, sin lacre, con su nombre escrito por una mano que ella conocía demasiado bien. La letra era firme, aunque levemente temblorosa, como la voz de un hombre que por fin ha comprendido el peso de sus silencios. Emmeline la sostuvo entre sus dedos durante varios minutos sin abrirla. Caminó hasta el invernadero, donde la luz entraba tamizada por los vidrios empañados, y allí, rodeada de las primeras flores que brotaban en las macetas, rompió el sobre. La carta contenía pocas líneas. El conde Wycliffe pedía verla. No exigía, no culpaba, solo pedía, con una frase final que no esperaba. He llegado al final, hija. Si queda algo por decir, que sea ahora. Esa noche, Emmeline no durmió. No por indecisión, sino por lo que esa visita significaba. No era sumisión. No era perdón. Era un acto de cierre, de libertad. Era mirar al hombre que la había humillado, y no mirarlo ya desde la herida, sino desde la altura de quien ha sobrevivido a ella. Al amanecer, vistió un abrigo de lana azul oscuro y recogió su cabello con la discreción que siempre la había caracterizado. Thomas le ofreció acompañarla, pero ella negó con dulzura. «Esta parte debo hacerla sola», susurró. El camino hasta Wycliffe Hall fue breve y sin sobresaltos. La casa parecía más grande, más vacía. Un eco de lo que alguna vez representó. Los sirvientes eran nuevos, discretos. La guiaron hasta el ala oeste, donde el conde había sido confinado por su enfermedad. El olor a madera vieja, a medicinas y a humedad llenaba el aire. Wilfred Wycliffe estaba recostado en una silla junto a la ventana. Había envejecido de forma repentina, como si los años hubieran caído sobre él todos juntos. El rostro estaba más delgado, la piel más gris, pero sus ojos, aunque cansados, aún conservaban ese azul acerado que tanto había intimidado en los salones de Londres. Al verla entrar no intentó levantarse. «Gracias por venir», dijo con la voz rasposa. «No lo merezco, lo sé». Emmeline no se acercó de inmediato. Caminó con lentitud por la habitación, observando los libros sin abrir, las cortinas pesadas, el bastón recostado contra el sillón. Finalmente se detuvo frente a él. «No vine por usted», dijo con calma. «Vine por mí». El conde asintió, aceptando sin defensa. «Te fallé, no solo como padre, sino como hombre. Durante años creí que el deber era obedecer las normas, proteger el apellido, dictar lo que es aceptable. Pero tú me mostraste que el valor está en lo contrario, en elegir». Hubo un silencio. El único sonido era el del viento contra el ventanal.
Nunca creí que llegarías tan lejos, murmuró él. Pero lo hiciste, y lo hiciste sola. Emmeline no lloró, no lo tocó, pero sus ojos brillaban con esa emoción contenida que es más fuerte que cualquier llanto. No estuve sola, respondió. Estuve con alguien que nunca me gritó, nunca me empujó, solo me escuchó. Alguien que, sin apellido, me enseñó a nombrarme de nuevo. El conde la miró con algo cercano a la ternura. Una ternura torpe, tardía, pero auténtica. Entonces, no me equivoco al decir que mi apellido ya no significa nada para ti. No significa lo que usted quiso imponerme, dijo ella, pero significa algo para las mujeres que hoy viven bajo mi techo. Significa resistencia, y eso ya no es suyo, es mío. El conde cerró los ojos un instante, asintió con lentitud. Que así sea. Cuando Emmeline salió de la habitación, no sintió alivio ni tristeza. Sintió algo más profundo, la paz de haber dicho lo necesario. El pasado no se podía borrar, pero sí podía soltarse, y eso había hecho. Al regresar a casa, el viento traía aroma de tierra mojada. Thomas la esperaba en el umbral, con las mangas arremangadas y el rostro iluminado por la luz suave del atardecer. No preguntó nada. Solo la recibió con un abrazo silencioso, cálido, entero. Semanas después, el dolor en el vientre de Emmeline se convirtió en contracciones. Fue una noche larga, de suspiros contenidos, de manos entrelazadas, de palabras suaves que llenaban la penumbra, y cuando el llanto del recién nacido llenó la casa, todo lo demás quedó atrás. Era un niño fuerte, de mirada serena como su padre, de frente decidida como su madre. Thomas lo sostuvo con torpeza al principio, temeroso de quebrar algo tan pequeño. Pero cuando el niño cerró el puño alrededor de su dedo, una lágrima silenciosa descendió por su mejilla. Emmeline, agotada pero plena, lo observaba desde el lecho, con los ojos húmedos de gratitud. «¿Cómo se llamará?», preguntó él en voz baja. Ella sonrió. «Como tú, pero sin miedo». La primavera llegó con flores tímidas entre las piedras del jardín. El refugio seguía creciendo, ahora con el murmullo de un niño entre sus muros. La comunidad había cambiado también. Ya no eran los exiliados, los susurrados. Eran los que elegían, los que construían con sus manos un mundo más digno. Una tarde, la escuela del pueblo celebró una lectura abierta para los niños. Las madres se sentaban en bancos de madera, los pequeños en el suelo, con las rodillas llenas de polvo. Thomas, vestido con una camisa blanca y un chaleco de lana gris, sostuvo un libro entre las manos. Sus dedos, antes torpes, pasaban las páginas con seguridad. Comenzó a leer un poema. Su voz era grave, pausada, con ese acento honesto que no buscaba adornos, solo verdad. Los niños escuchaban en silencio. Algunos abrían los ojos con asombro, otros repetían palabras en voz baja. Emmeline, sentada al fondo del salón, lo miraba. El hijo dormía en sus brazos, y su corazón, tantas veces roto, latía con una calma nueva. No era orgullo lo que sentía, era algo más profundo. Era amor sin vergüenza, sin permiso. Amor de quien ha elegido sin temor. Y mientras Thomas leía los últimos versos, supo que había ganado la libertad más valiosa, la de ser ella misma, al lado de alguien que no le ofreció un nombre, sino una vida. Un apellido puede abrir puertas, pero solo el alma de los justos deja huella. El aire de Yorkshire olía a pan recién horneado y a tierra mojada. Era una mañana templada de primavera, de esas en que el sol se filtra entre las ramas como un susurro del cielo. Los campos, salpicados de flores silvestres, se mecían con el viento suave, y las campanas de la iglesia del pueblo marcaban la hora con solemnidad. En lo alto de la colina, la antigua casa de piedra lucía distinta, aunque conservaba la misma estructura austera de años atrás. Ahora, las paredes estaban cubiertas de enredaderas, y por las ventanas abiertas entraban voces infantiles, risas, pasos apresurados. Era un hogar pleno, vivo, donde cada rincón hablaba de amor, lucha y renacimiento. Lady Emmeline Hale tejía sentada en una mecedora bajo el porche,
mientras su hija menor dormía en una cuna junto a ella. Tenía 6 meses, una sonrisa fácil y los ojos gris azulados de su padre. A unos metros, un niño de 7 años, de cabello oscuro y expresión curiosa, corría tras un cordero travieso, bajo la vigilancia atenta de Thomas, que llevaba al hombro una cesta con libros destinados a la pequeña escuela del pueblo. Habían pasado 8 años desde aquel día en que Emmeline regresó al lado de Thomas con una decisión más fuerte que cualquier apellido. 8 años en los que aprendieron que el amor verdadero no es siempre exaltado, pero sí constante, que se construye en el silencio de las noches sin palabras, en el consuelo de una mirada, en las manos enlazadas al final de una jornada larga. El refugio se había convertido en un taller y una escuela para mujeres sin recursos. Algunas de aquellas que llegaron descalzas, con el alma rota, hoy enseñaban a otras a escribir su nombre, a sostener un pincel, a elegir su camino. Una pequeña imprenta funcionaba en la sala trasera, donde se editaban cuadernillos con poemas, relatos, consejos prácticos para madres solas. En la primera página de cada edición aparecía una dedicatoria sencilla, para quienes aprendieron a vivir sin miedo. Thomas, que una vez no sabía leer, ahora enseñaba a otros hombres a hacerlo. En las tardes, bajo el roble del jardín, compartía lecturas en voz alta con los hijos del pueblo. A veces, se reía de sus propios errores al pronunciar ciertas palabras, y los niños lo corregían con alegría. La comunidad lo respetaba como maestro, no por títulos ni sangre, sino por la integridad que su presencia irradiaba. El vizconde Braxton, en cambio, había pagado un precio alto. Años atrás, fue acusado de malversación de fondos y exiliado de la vida pública. Su caída fue rápida y silenciosa, como una hoja seca arrastrada por el viento. Nadie lo defendió. Su nombre, una vez temido, ya no abría puertas. Su altivez se desvaneció sin testigos. El conde Wycliffe falleció un año después del nacimiento del primer hijo de Emmeline. Murió en soledad, pero no sin redención. Había legado parte de su fortuna a la escuela del pueblo y había solicitado que su nombre no apareciera en ninguna placa, como un último acto de humildad. Fue enterrado junto a su esposa, y su tumba era visitada solo por Emmeline, una vez al año, en silencio, sin flores. La sociedad también había cambiado, lenta pero inevitablemente. Lo que una vez fue motivo de escándalo, con el tiempo, se convirtió en ejemplo. El matrimonio de Emmeline y Thomas inspiró a otros, despertó preguntas, removió estructuras. En Londres, algunas damas comenzaron a tomar la pluma y a escribir bajo seudónimos. Otras fundaron instituciones para huérfanas y obreras. Y en Yorkshire, los nombres ya no pesaban tanto como los actos. Aquella mañana, mientras Thomas se alejaba con los niños hacia el claro, Emmeline cerró los ojos unos segundos. El sol le acariciaba el rostro, y el leve vaivén de la mecedora la envolvía en una calma serena. No tenía joyas en el cuello, ni criadas a sus espaldas, ni bailes donde ostentar. Pero tenía un amor que resistió al escarnio, a la vergüenza, al juicio. Tenía hijos que crecerían libres, y tenía memoria. Memoria de todo lo que fueron y de todo lo que se atrevieron a soñar. El alma de los libres, pensó, no deja huella en los salones, la deja en los corazones que aprendieron a latir por sí mismos. Hay historias que no solo se cuentan, se sienten. Y la de Emmeline y Thomas es una de ellas. Nos recuerda que el amor verdadero no necesita permisos ni títulos, solo valentía. Que a veces, para encontrar nuestro lugar en el mundo, hay que romper las cadenas del apellido, del juicio ajeno y de lo que se espera de nosotros. Y que la libertad más profunda es elegir con quién caminar la vida, aunque el camino no esté alfombrado de privilegios, sino de dignidad. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntanos en los comentarios qué parte te conmovió más. ¿Fue la fortaleza silenciosa de Thomas? ¿La transformación de Emmeline? ¿O ese final que demuestra que el alma de los justos deja huella? Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra renacer en los comentarios. Así sabremos que formas parte de quienes viven cada historia con el alma abierta.
Si deseas apoyar al equipo que hace posible estas narraciones, puedes hacerlo dejando un super gracias con el monto que puedas o desees. Cada gesto de apoyo, por pequeño que parezca, nos permite seguir trayendo historias que nos unen desde la emoción, el recuerdo y la esperanza. Y si en este momento no puedes contribuir de esa forma, te animamos con todo cariño a compartir esta historia con alguien que ame los romances de época tanto como tú, porque una historia compartida es una emoción multiplicada. No olvides que al final del video estamos dejando otras narraciones similares que seguro te encantarán. Gracias por estar aquí, por escuchar con el corazón y por formar parte de esta comunidad que cree en el poder de una buena historia. Nos vemos en la próxima.